Muy bien, seguimos. A ver, se nos fue la imagen, creo. Ahora sí. Bueno, hay mucha cosa a discernir, muchísima cosa, ¿no? Cuando hablamos de negociaciones colectivas, estamos hablando de derechos colectivos. Y los derechos, por lo general, los derechos son individuales. La relación de trabajo es una relación individual, es un contrato entre esa persona y el empleador. Y ahí están establecidas las cláusulas de ese contrato que se deberán cumplir y se comprometen por esas cláusulas. El pago del salario, la calidad del trabajo, todo lo que venimos viendo. Ahora, si a ese trabajador no se le paga ese salario, los demás trabajadores, o de pronto, si a ese trabajador no se le aumenta el salario que él quiere negociar con la empresa, los demás trabajadores en sindicato tienen derecho a hacer un paro, una huelga, porque a ese trabajador no se le concede ese, digamos, supuesto privilegio. Y como pasó con Río Gas, si a uno, creo que fueron dos trabajadores, la empresa decide despedirlos por mala conducta, porque violentaron a un compañero de trabajo, daban testimonio, los empresarios, de que incluso hizo amenazas, ¿se acuerdan? Amenazó a su compañero de trabajo, amenazó con golpearlo, y bueno, plantearon el despido por mala conducta. ¿Tienen el derecho los otros trabajadores de ese sindicato a hacer un reclamo colectivo contra esa empresa por esa mala conducta y el derecho que la empresa tiene a romper ese contrato de trabajo con ese trabajador? Por eso hablamos de negociaciones colectivas por un lado y de la relación de trabajo por otro. Las casuísticas son enormes. Hay cosas que están establecidas en el contrato y otras que no. Habrán empresas que de pronto establezcan que hay estímulos si el trabajador cumple con determinadas tareas extras o si obtiene determinados resultados en su gestión que benefician a la empresa se deberá también al complemento de esos estímulos en su salario. Y si no los cumpliera, bueno, es motivo de una dificultad entre esa relación, la del trabajador y esa empresa. Pero distinto es cuando el sindicato en su conjunto, esos trabajadores, todos le plantean a la empresa un aumento salarial, por ejemplo, o mejorar una calidad de trabajo. Ahí estaríamos en una negociación colectiva planteándose un derecho de todos como organización. Y eso está en el país, está muy automatizado, mecanizado, como una cosa impuesta, como que todo funciona así, por negociación colectiva y consejo de salarios. Los maestros retiran guardias durante paros, en este paro del día de hoy, se publica en Montevideo Portal esto, la alimentación no debe ser prioridad de primaria, son otros los actores los que deberán encargarse de la alimentación o que tendrán como prioridad la alimentación, dijo Soledad Moraes. Previo al paro general del PICNT de este jueves 15 de septiembre, que tendrá conferencia de prensa a la hora 11, pero que carecerá de movilización y de acto central, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria, FUMTEP, resolvió dejar de hacer guardias gremiales los días de paro. O sea, cualquier día que tenga paro, que haya paro, ellos resolvieron dejar los servicios de guardia, por lo que el servicio de alimentación que se daba en las escuelas en instancias de este tipo dejará de brindarse. El sábado pasado hubo mesa representativa, mesa federal de todas las filiales que conforman la Federación Uruguaya de Magisterio y se resolvió por mayoría en esa mesa no continuar con guardias gremiales los días de paro, dijo Soledad Moraes, vocera del gremio a Subrayado Tarde, y aclaró que lo que se resolvió fue no hacer guardias gremiales los días de paro, ni en este ni en los futuros. Yo no sé exactamente si este tema de las guardias para darle alimentos a los chiquilines en la escuela, a los alumnos, a los niños, era una cláusula de paz en esas negociaciones colectivas. Porque si es así,
este gremio, este sindicato, está violando la cláusula de paz que se negoció en esa negociación colectiva con el Poder Ejecutivo. No olvidemos que estos gremios o sindicatos en verdad congregan trabajadores públicos presupuestados por el Estado. Y estos trabajadores públicos son subordinados a la autoridad estatal que les da este empleo para cumplir una función público-estatal que el Estado asume como una de sus prioridades o como uno de sus cometidos, la educación público-estatal. Eso debe estar claro. No sé a ciencia cierta si esto fue motivo de una cláusula de paz. Consultada por un periodista sobre el tenor de la medida, Moraes reconoció que es una decisión fuerte la que está adoptando el gremio. Tengamos en cuenta que nuestro gremio en realidad no realizaba guardias gremiales los días de paro, dijo y agregó, la mayoría de nuestro gremio entiende que la alimentación dentro de las escuelas no es esencial. El gremio entiende que no es esencial. Veremos después qué dice el gobierno, qué dicen las autoridades de la ANEP, si consideran que es esencial esta guardia. Porque entonces acá entramos en los servicios esenciales que se están incumpliendo, y si se incumple con la guardia de un servicio esencial determinado por ley, que si es esencial no se puede hacer huelga, el funcionario público que cumple una función esencial, un servicio esencial, no puede hacer huelga, so pena de ser despedido, de ser expulsado de la administración pública. Lo mismo pasaría en la actividad privada si se definen determinadas actividades o servicios como servicios esenciales de una empresa. Son otros los actores los que deberán encargarse de la alimentación o que tendrán como prioridad la alimentación. Y queda en esa vaguedad, son otros. Y no sabemos quiénes. ¿Quiénes son los otros? Son otros los que se encargan de la alimentación de los niños. Nosotros decidimos que no. La mayoría del gremio, la mesa intersindical, el bla, 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 sindical, nacional, esas cosas que a mí realmente me crispan, ¿no? El sábado pasado hubo mesa representativa, mesa federal. Parece que viviéramos en Argentina, una mesa federal, ¿no? Estamos en un país federal. Mesa federal de todas las filiales que conforman la Federación Uruguaya de Magisterio, y se resolvió por mayoría en esa mesa no continuar con guardias gremiales los días de paro. Ellos resolvieron como una autoridad nacional no hacer guardias gremiales en los días de paro como una medida general, como si fuera una ley, resolvieron no hacer guardias gremiales. ¿Para qué? Para velar por la necesidad de alimentos de un montón de niños que seguramente van a buscar esos alimentos a las escuelitas, o con sus papás, o con sus tutores, o con quien esté a la guarda de ese niño o esa niña. Es evidente que todo esto está muy desnaturalizado en el país. Y queda claro en este contexto de confrontación ya estructural, incluso hay un clima de antagonismo crónico. Era claro que no iba a prosperar esa suerte de teatro de negociación o tregua que planteó Fernando Pereira al sistema político como para bajar los niveles de confrontación. Cuando hizo esa supuesta negociación o esa convocatoria a una, no sé, una especie de pacificación nacional, fíjate vos de lo que estamos hablando, esto implica que ellos son conscientes de que al país lo llevaron a un territorio que precisamente no es la convivencia pacífica. Ellos mismos están, digamos, confesando, están admitiendo que el país está en un estado conflictivo permanente, que está en un estado antagónico, que es propalado, que es propagandeado y que es activado por toda la izquierda organizada en el PIT-CNT, el Frente Amplio y las distintas organizaciones sociales de este sesgo ideológico. Bueno, plantearon esa negociación para bajar los decibeles de confrontación a sabiendas que a los 2 días estaba este paro, que voy a plantear todas estas consignas y que además plantean, por ejemplo, que hay hambre, que hay ollas populares,
se les ha preguntado, las autoridades de la ANEP preguntaron que digan en dónde están todas las ollas populares para atender a ver esos graves problemas, porque sería importante saberlo. En Montevideo, en Canelones, cuántas son, cómo funcionan, en qué horario funcionan, y no respondieron. Y así van instalando, con un relato, van instalando hechos míticos y hablan de una pobreza extrema y hablan además del reclamo de trabajos de calidad. Esa consigna es de una impertinencia total. No se puede dar una movilización general convocando a un paro desde el sindicalismo uruguayo para exigirle ¿a quién? Al gobierno, a las autoridades del Estado, que haya trabajo de calidad, cuando la calidad del trabajo obedece a un conjunto de factores que se deben dar naturalmente como mano de obra calificada, calidad empresarial en el país, desarrollo económico del país, que genere fuentes de trabajo sustentables, perdurables en el tiempo, de acuerdo a esa calidad de trabajo, inclusive proyectadas al mejoramiento de esas calidades laborales, porque se está desarrollando la economía del país con fuentes naturales, genuinas de trabajo, cuando abren empresas, abren industrias, abren actividades, se desarrollan actividades y el mercado naturalmente va a exigir mano de obra, va a exigir con determinadas características a esa mano de obra, según las funciones, según la producción de bienes que esas empresas van a realizar, según el objetivo empresarial. Por lo tanto, es impertinente hablar de trabajo de calidad. Eso es una ecuación entre la calidad que tiene la mano de obra uruguaya con el portento, el incremento, la productividad del país. Y hay que desglosar la productividad del país, el Producto Bruto Interno del país, qué componente privado tiene, cuánto del Producto Bruto Interno del país proviene de la producción de riquezas y cuánto proviene del trasiego de recursos impositivos, de los impuestos y tarifas que son los recursos económicos para administrar los salarios de los empleados públicos, que en su mayoría no son productores de riquezas, no tienen una relación de trabajo en pos de una rentabilidad, en pos de una productividad de riquezas, sino que en su gran mayoría son empleados de la administración de lo que el Estado está produciendo. Y por otra parte, hay empleados que cumplen funciones esenciales, la educación, la salud, la policía, el ejército, son cometidos esenciales del Estado que no procuran ninguna rentabilidad, no hay ganancia ahí. Bueno, está realmente complicado el panorama del país porque están muy confundidos todos los términos del funcionamiento de un Estado, de cómo debe funcionar un Estado de Derecho, cuáles son los roles de cada quien. Y a partir de acá podemos visualizar que no tenemos en el país un modelo económico claro, porque al tener un modelo económico claro, ese modelo económico va a exigir una visión muy clara, muy técnica del modelo fiscal, del modelo financiero, de la calidad del empleo público y la cantidad de empleo público, la masa laboral, la masa asalariada del empleo público en relación con el Producto Bruto Interno interanual, medición del crecimiento y toda la actividad privada y el modelo económico de esa actividad privada y a su vez un Estado que en esas políticas fiscales o tributarias sea siempre un gobierno o un Estado que propenda al estímulo de la producción, que estimule y que dé garantía, seguridad al productor sobre la base de, bueno, una presión tributaria razonable, eso es por un lado, una presión tributaria razonable que haga competitiva la productividad de esa empresa, una infraestructura adecuada para el transporte de las mercaderías de distintas producciones, desde los commodities a los productos elaborados, buena calidad laboral y una buena relación laboral entre los trabajadores y los empresarios y una funcionalidad, si vos querés,
y un claro objetivo de los sindicatos en cuanto a esas relaciones laborales, al cumplimiento de esa buena relación laboral entre trabajadores y empleadores. Eso da seguridad, estabilidad, da garantías y posibilidades de crecimiento económico a un país. Pero así está todo desajustado. Estamos todo atándolo más o menos con alambre y por otro lado campea el imperio ideológico que instala relatos permanentemente en la sociedad uruguaya, intoxicando a la opinión pública, instalando mitos contra un gobierno que en los aspectos económicos y financieros ha hecho las cosas muchísimo mejor que todo lo anterior, que los 15 años anteriores. Porque en pandemia baja el déficit fiscal, estamos en el 2, tanto, por ejemplo. Aumentó la tasa del empleo, la tasa de desempleo baja al 7, tanto, casi 8, cuando estaba en el 10,5. Baja el déficit fiscal, se reactiva la actividad económica, se ganan mercados, los commodities funcionan muy bien, afortunadamente, porque como tomadores de precio tenemos la ventaja de que están a muy buen precio internacionalmente. Se establecen reglas fiscales mucho más razonables, el compromiso de cumplir con una regla fiscal, no se gastó más, el Estado no se volvió un Estado más gastador aún, si bien es un Estado que administra lo que ya estaba y en algunos aspectos ha profundizado algunas cosas, y ahí hay crítica de mi parte, pero evidentemente no está claro todo este tema, todo este conjunto de actividades que deben conjugarse para que un sistema económico funcione en un país. El sistema sindical, el sistema de relaciones laborales, el sistema financiero, por supuesto que el estímulo a las empresas, que venga inversión, que esa inversión va a venir cuando vea estabilidad, que el país deje de ser tan caro para producir y para consumir. ¿ADION exige afiliados? ¿ADION, el sindicato de ADION exige afiliados la acreditación de que hicieron el paro general para entregar regalos de Reyes? Fíjate vos, fíjate en lo que estamos. ADION parece que fuera una empresa, ¿no?, que les dice a sus empleados, si ustedes hacen esto, nosotros les otorgamos el derecho colectivo de tener regalos de Reyes. ¿Vieron? La lógica, qué distinta a la lógica de un Estado de derecho democrático, liberal, que reconoce que los derechos son individuales, fundamentalmente. Todos los derechos son individuales, inclusive los derechos del trabajador. Y hay algunas excepciones de derechos colectivos, como los que se dan en una negociación colectiva o cuando un sindicato reclama los mismos derechos para el conjunto de los trabajadores reunidos en ese sindicato, o el derecho a la huelga. La Secretaría General de la agrupación, Valeria Ripoll, dijo que es algo totalmente ordinario y que el estatuto establece que para acceder a los beneficios hay que cumplir con las obligaciones, dentro de un sindicato. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, solicita a sus afiliados que acrediten haber realizado el paro general que convoca el PIT-CNT para este jueves como condición para recibir regalos de los Reyes Magos para sus hijos, dijo este miércoles su secretaria general Valeria Ripoll en conversación con Subrayado, Canal 10. Esto es algo que se hace anualmente para todos los beneficios, biblioteca, acceso al estudio jurídico que tiene ADION para nuestros afiliados, en este caso los Reyes. Y plantean la necesariedad, la obligatoriedad de hacer los paros, ¿no?, y acreditarse como que integraron ese paro y que fueron a las movilizaciones para recibir, digamos, estos beneficios. Además, luego dice la secretaria de ADION, como esta actividad es muy masiva, porque prácticamente la mitad de nuestros afiliados tienen hijos entre 0 y 11 años, perdón, se avisa con anticipación cuál es la medida que se va a estar solicitando para que los compañeros, le faltó compañeras acá, para que los compañeros puedan llevar el registro de marcas o el de asistencia
y hacerlo más ágil, expresó. Todo esto parece una lexicografía empresarial o de gobierno, ¿no? Parece como que está hablando de los derechos a tener esos beneficios si cumplen con tal actividad, como si esa actividad de integrar movilizaciones, hacerse presentes, hacer el paro, fueran actividades productivas, ¿no? Actividades laborales. Si cumplen con todo esto, tienen el derecho a esto. Estos son los derechos que le plantea el sindicato. El sindicato no puede plantear ningún derecho. El sindicato es una organización de trabajadores para esgrimir, para ejercer derechos si son vulnerados esos derechos ante el empleador. Esa es la función de un sindicato. Todo desnaturalizado, todo totalmente desnaturalizado. Acá estamos viendo que se está planteando a Dion como una especie de organización empresarial que está exigiendo, que está planteando determinadas actividades, actitudes para recibir determinados beneficios. Imagínense cómo debe ser la interna en la convivencia laboral de estos sindicatos. Y el Estado esto pretende que siga así. Pretendemos que nuestro país siga funcionando así, de esta manera, y de esta manera se va a dar por algún efecto mágico que podamos pasar a un estadio de país desarrollado o país emergente con una economía que se vaya robusteciendo y se va a dar en algún momento un clima de pacificación nacional y de sentimiento de unidad nacional con toda esta realidad, con esta sociología sindical. ¿Podemos pensar razonablemente que llegaremos a un buen final y que tendremos un sentimiento de unidad nacional con esta organización, con esta izquierda organizada, ideológica, fuertemente ideológica, desde el sindicalismo único que está nucleado en el PCNT y el Frente Amplio? ¿Se puede? ¿Puede el país desarrollarse de esta manera? ¿Puede un gobierno gobernar razonablemente de esta manera, con este clima que se va creando y que es permanente, sistemático, y con esta confusión de roles? Seguimos con estos temas, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.